Profe, buenas noches, Pereira Láctico Sport. ¿Cómo vio el rendimiento de su equipo y qué evaluación le das al resultado de hoy en este partido contra Trinidad aquí en Cancha de Nacional? Sí, buenas noches, buenas tardes. Yo creo que estuvimos en algunas acciones un poco desatentos y erráticos, especialmente en el primer tiempo, con pases fáciles, y acabamos de alguna manera ellos aprovechándose con la capacidad de Néstor, especialmente de encontrar espacio y poder ofensivamente ayudar a su equipo. Creo que terminamos el campeonato no con la misma chispa que veníamos teniendo en algunos partidos, cuando de vuelta conquistamos victoria y nos pusimos a tiro para poder competir y ganarlo. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Radio 1 de marzo. Profe, si me preguntan a mí, yo digo meritorio lo que hizo Guaraní en este torneo, peleando hasta la última fecha, con muchos juveniles, muchos problemas, lesionados graves aparte. Ahora, ¿qué valoración hace Francisco Arce con respecto a este torneo y a todo lo que ocurrió este semestre, metiendo en la bolsa torneo local y Copa Internacional? ¿Qué valoración hace usted? Bueno, antes mismo del partido, en la semana, después de aquella fea derrota que tuvimos, tocamos muchos temas con ellos, y en realidad hablamos, así como decir, de fondo sobre esas cuestiones. Nosotros, desde nuestro lugar, el cuerpo técnico, el mío, solo tenemos agradecimiento con ellos porque realmente hicieron muchísimo esfuerzo, se sobrepusieron las dificultades, muchos que tuvieron oportunidades aprovecharon. A veces da un poco de pena que uno da que todavía no están hechos con la talla para poder pasar por situaciones un poco extremas y límites en cuanto a presión, pero eso vendrá con el tiempo. Obviamente uno siempre quiere ser primero, pero si evaluamos fríamente, estoy de acuerdo y creo que aumentamos la cantidad de puntos, capaz que para los otros no sirve para nada, pero hicimos 3 puntos más que el campeonato anterior. Y si comenzamos a citar todo lo que pasamos en este tiempo, realmente fueron cosas muy complicadas y ellos las supieron sobrellevar, y al menos hoy nos colocaron en condiciones de poder competir por el título. Lastimosamente no lo pudimos hacer en la primera parte, que era cumplir nuestra tarea de ganar, pero tampoco eso iba a alcanzar, nos iba a ayudar mucho en el acumulativo de puntos para el segundo campeonato, que va a estar vibrante, más exigente, más difícil seguramente por todo lo que se juega. Buenas noches, profe. Matías Cuevas para Versus Universo 970. Consultarle justamente, hilando un poco con la consulta del colega, todas las bajas que tuvo Guaraní para el segundo semestre. ¿Usted cómo lo ve al conjunto aborigen a la hora de fichar jugadores, de recuperar jugadores y de todo lo que jugará Guaraní en el segundo semestre? ¿Usted lo ve a Guaraní como un candidato a seguir compitiendo realmente por los campeonatos que juega, entiéndase, como Paraguay y Clausura? Sí, pareciera ser que con los mismos, hasta ahí o un poco más, nos da para poder llegar con mucho esfuerzo. Si no aparecieran todas estas dificultades que tocó Dani, capaz que sería más factible o estaríamos más cerca, no desaprovecharíamos oportunidades como perdimos algunos partidos que, estando completo o con gente que ya tenía más costumbre en ese tipo de encuentros, podíamos sumar más puntos. No hemos podido hablar aquella reunión que íbamos a tener, pero sí hablamos con el manager, con Sasú, con Farid. Tenemos la idea de que retornen 2 o 3 chicos, y hemos obviamente solicitado donde creemos que hace falta. Después eso ya dependerá del presupuesto, del club, de la directiva y de lo que ellos también piensen hacer en relación al plantel. Profesor Germán Díaz para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental, y pensando ya justamente, hilando las preguntas anteriores, ¿ya analiza usted posibles refuerzos para el siguiente semestre en determinados puestos? Obviamente uno pretende lo mejor, ¿verdad? Pero mirando su plantel, ¿usted mira para determinados puestos, considerando las 3 competencias que va a tener su equipo? Sí, ya charlamos sobre eso. Tenemos dificultad en el lateral derecho porque la lesión de Dani es más grave de lo que se pensaba al principio. Seguramente no estará toda la primera rueda de Clausura, está mejorado, pero esperemos que sea menos tiempo. Ahí tenemos chicos que han subido pero que tienen características más defensivas, como Ángel, como Alcides Barbote, y Alcides Benítez se ha colocado más jugando como un extremo que como un lateral,
Y obviamente nos faltan ofensivamente, creo que 2 o 3 valores, fue eso lo que charlamos con él, que seguramente va a llegar a la mesa de la dirigencia. Profe, por aquí Juan Coronel para Gen. ¿Qué opina de esta especie de versus, si le queremos dar un término, entre la hinchada y lo que usted dijo en la última conferencia, sobre el acompañamiento y el reclamo que se suele realizar? Más aún hoy que algunos respondieron, tuvimos una presencia quizás atípica de hinchas de Guaraní para un partido como este. ¿Toma usted como un versus o una respuesta de cara al futuro a lo que hoy realizó el hincha en cuanto a la presencia? ¿Por qué decía atípica? ¿Atípica en qué sentido? Y Guaraní no acostumbra habitualmente a tener la cantidad de gente que hoy tuvo aquí en cancha nacional. Es una realidad. ¿Qué opina usted sobre eso, profe? Y yo opiné la semana pasada. Pero hoy muchos lo culpan a usted de perder el campeonato. Y está bien, ¿a quién le van a culpar? Está bien, parte son las reglas del juego, yo no hago cargo porque al final no yo, pero todos juntos, yo pongo yo tiro la cabeza y nosotros armamos el equipo, de eso nos pueden cuestionar, pero después lo otro, muchas son cuestiones del folclore, del día a día. Yo casi siempre, normalmente digo lo que pienso y creo que no fue nada fuera de lugar lo que dije. Nosotros no jugamos un solo partido, no tenemos cancha, sin cancha competimos para disputar el título. Llenamos un solo partido que fue aquel día que comenté, que fue las entradas más baratas y fue el amistoso. Después nunca jugamos estadio lleno. ¿Dónde está el...? Después, esa de mi parte, después ellos me cuestionan, poner a fulano, sacar a fulano, poner a delantero, para que le hace jugar a Ciclano, pero ellos no, lastimosamente no tienen toda la información que tenemos nosotros o todas las condiciones para poder elegir a quienes vamos a poner. Después yo no voy a entrar en esa de armar una polémica o un debate. Si eso me va a sostener o no me va a sostener, a eso preguntas en el cargo. Sí. Pues eso ahí pasa por otra gente, pasa por otras cosas, no pasa por a veces mirarle a la gente. Yo miré y respondí porque movía la cabeza porque a veces son cuestiones de como digo, del folclore, del juego, de la adrenalina, de las ganas de decir eso, o de que te guste más o te guste menos algún jugador, algún entrenador. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer, o los que tienen el control del club en todas sus etapas, digamos, entre dirigencia y nosotros, hay que evaluar y siempre se hace eso. Ya hemos hecho en 1 o 2 oportunidades y esta será la tercera. Profe, entre las cosas que puedo hablar con Farid y se pueda saber evidentemente, ya se sabe cuándo va a empezar la pretemporada, si Diego Fernández continúa o no, porque hay una posibilidad de que Olimpia lo lleve nuevamente, o sea, lo lleve para jugar con ellos el siguiente torneo. Y los 3 chicos, si se puede saber, profe, quiénes son. No. Por si se puede saber. No, todavía no, porque teníamos que, en realidad fue un pedido, una sugerencia nuestra, tendríamos que recibir el rebote y cuando se reciba esa confirmación liberarnos a nosotros para poder charlar con ellos. Pero son chicos del club, así como hicimos con Gustavo, así como hicimos con Luis, que vuelven, ya están más maduros, fueron seguidos a otras instituciones y necesitamos en esas posiciones también, ¿verdad? Lo otro que me preguntaste, lo de la inicio de la pretemporada. Sí, y lo de Diego también. Lo de Diego hasta hoy tenemos la confirmación de parte de yo mismo, de parte de un alto dirigente, que él se queda con nosotros el segundo semestre y volveremos a iniciar los trabajos el miércoles 11, 16 horas. Profe, 3 en 1. Iván Ramírez, apostó mucho en él, hoy marcó un jugador que hasta ya le quiere la gente, ese gol a lo mejor le va a ayudar mucho, es una apuesta suya. Y lo otro mencionó la cancha, ¿dónde va a jugar Guaraní? El clausura va a volver a rotar y todavía no pudimos hablar con usted respecto al rival de la Sudamericana Universidad de Chile, si puede hacer una referencia al respecto. Sí, Iván fue un caso excepcional, obviamente ya lo conocíamos, de haber algunos partidos o de hablar con el propio Claudio, que lo tuvo trabajando con él mucho tiempo en reserva. Fue una operación de riesgo necesitando, porque ya en un momento no llegamos a tener prácticamente centrodelanteros y entró muy bien. Le faltaba lo de hoy, el gol, porque todo lo otro ha hecho muy bien en este tiempo. Estamos contentos, obviamente un valor agregado más para el plantel, para la institución, en una posición difícil de conseguir, con dinero, sin dinero es muy difícil de conseguir. El rival, la Universidad de Chile, yo creo que es buen pare o buen rival, con condiciones iguales para los dos,
Coincidentemente yo lo vi jugar contra Botafogo, el partido en Río de Janeiro, que perdieron con un hombre menos Botafogo, le ganó. Tiene gente con mucha experiencia, especialmente en el medio. Ya habremos jugado creo que 3 o 4 fechas, dependiendo cómo se programe el campeonato para cuando los tengamos que enfrentar. A la peor de sabemos. Y la cancha, imagino que así como vamos a girar de vuelta, vamos a alternar, no tenemos otra solución. Ojalá que encontremos, hoy por ejemplo esta ya estaba bastante golpeada, seca, botando mucho la pelota. Nosotros tenemos una idea, una forma, un estilo, una necesidad de juego, y la cancha se tendría que, al menos, no hay tanta para elegir realmente, porque varios clubes pasan lo que nosotros vivimos, en esa necesidad de tener un lugar lindo para jugar, con condiciones ideales para que la pelota, el juego fluya, la pelota corra rápido, y seguramente nos vamos a adaptar como hicimos ahora también en el segundo semestre. Finalizamos la conferencia de prensa.